La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Marco Samarripa, director de el CCI Laguna. Marco, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ustedes, Juan, por la invitación. A sus órdenes. Bueno, pues para conocer tu opinión en torno a esta ley de seguridad interior y sus posibles repercusiones, ¿cómo observa el Observatorio de la Laguna esta aprobación ya por parte del Pleno del Senado que pasará a la Cámara de Diputados para su discusión final? Pues mira, lo vemos con cierta preocupación. Creo que como nunca se ha visto que la sociedad civil ha estado muy pendiente de este tema y de la aprobación de la ley en base a criterios que no han sido tomados en cuenta por la sociedad civil. Sin duda, como lo han manifestado algunos otros organismos a nivel nacional, como nosotros nos oponemos a que las Fuerzas Armadas no tengan este marco regulatorio en su actuación. El despliegue del ejército, la verdad es que no se ha reflejado en disminuciones de la violencia en el país y sin duda, obviamente hay regiones más graves que otras, pero en términos generales siguen aumentando las muertes, los homicidios y las violaciones a los derechos humanos. Esta medida sin duda pues pone en riesgo que las policías locales no se fortalezcan, como lo hemos reiterado en numerosas ocasiones. El hecho de que el ejército siga haciendo tareas de seguridad pública, pues eso inhibe también a que las policías locales se fortalezcan y no vemos hoy un retiro de las fuerzas castrales en corto plazo. Nos pone también en evidencia muy grave algunas de las medidas como la de criminalizar las protestas sociales o las movilizaciones. Es mentira dentro de nuestra perspectiva que sin las Fuerzas Armadas la seguridad está en riesgo. Yo creo que debemos de apostarle más al tema de la prevención, porque hoy padecemos más problemática de delincuencia común. Hemos visto algunas de las evaluaciones que se han hecho en cuanto a la confianza en las instituciones y en los diferentes cuerpos de seguridad. Sin duda el Ejército y la Marina tienen calificaciones muy por encima de otras corporaciones, pero hemos visto que en la medida en que se han estado interviniendo en tareas de contacto con la sociedad civil y la ciudadanía, esta calificación se ha ido mermando. Incluso hemos visto que marinos se han visto envueltos en temas de secuestro, el ejército en temas de violaciones de los derechos humanos, y obviamente esta confianza en una institución que por mucho tiene la aceptación de la ciudadanía, pues con este tipo de medidas cercanas a la militarización en el país, pues obviamente no abonan a fortalecer el Estado de Derecho que tanto anhelamos en el país, ¿no? ¿Qué opinión te merece las declaraciones que hizo el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, de que quienes están en contra de esta ley es por desinformación, porque no la conocen? Y por su parte también el mando especial de La Laguna hizo una declaración similar al afirmar que quienes tengan dudas, bueno, pues que consulten la ley y que ellos son los primeros, es decir, el ejército es el primero en respetar los derechos humanos y en evitar que estos se violen. Pues mira, creo que también por primera vez se dio espacio a que la sociedad civil pudiera manifestarse con ciertas propuestas. Pero lamentablemente no ninguna de los señalamientos que se hicieron a través de diversos desplegados y comunicados no tuvieron efecto. Incluso expertos de la ONU advierten pues esta violación a los derechos humanos, ya que no carece esta iniciativa de muchos mecanismos de control propiamente para el ejército. Y lo que queremos es obviamente que se escuchen, pero que se tomen en cuenta, ¿no? Yo creo que nada más decir que sí se escuchen propuestas de la sociedad civil, pues es muy distinto a que sí sí tengan cierto impacto en las leyes, y vemos tristemente que esto no. Incluso hay algunas organizaciones que al ver esta puerta cerrada, pues estarán tratando de tocar algunas puertas a nivel internacional precisamente,
pues porque pone en riesgo la violación de los derechos humanos a esta iniciativa. Comprendo que hay parte de mucha desinformación, pero pues el debate se hizo y pues tal parece que las propuestas de la sociedad civil, que hemos estado mucho tiempo en este tema, pues parece que no fueron tomadas en cuenta, y de ahí que se sigan tomando medidas a nivel internacional para ver cómo podemos de alguna forma pues evitar que esta iniciativa pues deje en gran parte vulnerable pues a la ciudadanía en cuanto a los mecanismos de control del ejército, ¿no? Carlos Alberto Chávez, Radio Escucha, se comunica y te pregunta, dice, preguntarle al invitado, ante los oídos sordos de los diputados y los senadores, ¿qué podremos hacer nosotros como ciudadanos para impedir que los diputados le den luz verde a esa ley? No, ya la dieron. Pues bueno, ya creo que se aprobó el día de ayer. Insisto, hay algunas otras organizaciones como... Bueno, México, nada más una precisión, sí. Marco. Lo aprobó el Pleno del Senado con 10 modificaciones. Lo van a regresar a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Es decir, todavía no está decretada la ley. Claro que esto se ve como un mero trámite, nada más. Claro. Pero la pregunta concreta de Carlos Alberto es ¿qué podemos hacer como ciudadanos antes de que los diputados terminen de aprobarla? Pues mira, al menos lo que hemos estado viendo que organizaciones a nivel nacional han estado manifestando es por recurrir a instancias internacionales. Por ahí ya la ONU se expresó en ese sentido, pero coincido, muchas de las veces se simula una participación, una inclusión de la sociedad civil, pero que no son tomados en cuenta, ¿no? Entonces, al menos lo que tengo entendido es que algunas organizaciones a nivel nacional irán todavía más arriba con organismos a nivel internacional para poder frenar de alguna forma la aprobación a esta ley de seguridad interior, pues precisamente pues en el ánimo de construir pues una democracia y darle también pues libertad a los ciudadanos de manifestarse conforme a su derecho de así lo manifiesten, ¿no? Pero Marco, ¿qué tipo de presión podría venir de estos organismos extranjeros para que el gobierno escuchara? Si no oye lo más próximo, va a escuchar las recomendaciones, porque hasta donde yo he visto todo lo que se ha hecho en función de quejas que se interponen, por ejemplo, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos o en el Tribunal de la Haya, pues no prospera, y realmente los resultados son mínimos, aunque haya un reconocimiento de los errores del gobierno en turno. No, mira, Marcela, también nosotros nos es un poco frustrante ver también que ante las negativas y ante, insisto, esta simulación de querer solicitarle espacio a la autoridad para poder dialogar en un debate muy respetuoso con ellos, no se tengan los resultados que la sociedad civil, los académicos que han estado pendientes de este tema, ni siquiera se han tomado en cuenta. Yo veo muy poco probable que prosperen algunas modificaciones que ha propuesto la sociedad civil. De ahí la manifestación de muchas de ellas y el descontento de que, pues obviamente, esos espacios de participación ciudadana que se dicen dar, pues obviamente son mero trámite y mera simulación que no llegan a nada, ¿no? Y eso creo que es lo más frustrante, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, por lo menos la manifestación que hacen los jóvenes. Ayer aquí mismo hubo una de ellas en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, donde estuvo Sofía Díaz, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde estuvo nuestro colaborador Jorge Saucedo, donde están otros jóvenes que están buscando hacer la diferencia, como por ejemplo Gibran Rivas, estudiante del Instituto Tecnológico de La Laguna, y todos ellos convocaron a esta protesta, a este no contra la Ley de Seguridad Interior. Y es que hay una gran preocupación, porque creo que tenemos que tener memoria de lo que sucedió en 1968, estando al frente Gustavo Díaz Ordaz, previo a la inauguración de las Olimpiadas, y hay que tener en cuenta lo que le costó a las Fuerzas Armadas, al Ejército, recuperarse de esa desconfianza generalizada que suscitaron los hechos de Tlatelolco, y donde
tuvieron que pasar muchos años, pero muchos, para que se pudiera restituir la confianza en el ejército. Y ahora, pues es prácticamente exponerlos y volverlos a meter a un terreno donde pues prácticamente quedan también en un fuego cruzado. Sí, y como lo manifesté, la confianza en la Marina es sumamente importante. Yo creo que es la institución con más respeto que la ciudadanía tiene. Pero si empezamos a ver este tipo de casos en donde ya encontraron a un grupo de marinos que ya han estado orquestando algunos secuestros, en donde vemos casos tristes en donde el ejército ha violentado los derechos humanos, pues todo eso, quieras o no, merma en la confianza de estas instituciones. Entonces, que no nos extrañe después que esta medida lo que pueda lograr es que la ciudadanía cada vez esté más en descontento con el ejército, y creo que ese sería un gravísimo error. Y sobre todo que la estrategia hoy, y como muchos así lo manifiestan, pues necesitamos una seguridad sin guerra, y las estrategias que hoy se han implementado no han tenido resultado, porque pues hoy tenemos históricamente la mayor cantidad de homicidios desde que se tiene registro. Entonces, pues qué más evidencia se necesita para poder modificar los marcos regulatorios de estas instituciones, pues para fortalecer el Estado de Derecho, y las locales pues se quedan cruzadas de brazos porque viene el ejército a suplir estas tareas pues que les corresponden a ellos. Claro. ¿Y dónde está la prevención, no? Que se supone que por ejemplo, las policías municipales tenían esa labor de prevención y pues a veces no se ve muy claro qué es lo que están haciendo en este sentido, si no hay una conformación de un cuerpo policíaco suficiente en número, en calidad del servicio que pudieran prestar, en que se apruebe cada vez que sea necesario las pruebas de control y confianza, etcétera, ¿no? Y se gasta cada vez más en seguridad, es lo más triste. Claro. Nos hacen este comentario, gracias Aide, dice, esta ley pone en desventaja a los ciudadanos, los militares son juzgados en cortes militares, esta ley los hace intocables, sus acciones se vuelven herméticas e inaccesibles en cuanto a transparencia y acceso de información, porque además están sujetas a criterio del presidente, sí. si convoca a las Fuerzas Armadas a controlar alguna manifestación o algún tipo de situación particular que se viva en el país. Entonces será el presidente, pues el jefe supremo, como lo es de las Fuerzas Armadas, pero bueno, ya teniendo un marco legal que le permite acudir a las Fuerzas Armadas para que actúen en el momento que él lo considere necesario. Y nos dice también el ingeniero Jorge Marín, la Asociación Lagunera de Egresados del Instituto Politécnico Nacional estamos en contra de la Ley de Seguridad Interior y lo manifestamos enviando emails a los senadores de Coahuila y Durango, demandándoles no validar la ley, pero son socarrones y les vale nada nuestra opinión. Esto es lo que nos dicen y desgraciadamente, bueno, esto es lo que muchos ciudadanos creen, porque finalmente son los hechos los que hablan, ¿no? Hacen oídos sordos. Cuestionábamos al arrancar este programa la representatividad de los legisladores. Hay un cuestionamiento muy serio, una sensación de no sentirse representados los ciudadanos, porque finalmente terminan haciendo lo que quieren, no lo que el ciudadano les manda. Sí, por eso finalmente, insisto, es frustrante para las organizaciones de la sociedad civil en donde se nos dan espacios. Aportamos ideas, aportamos datos técnicos, metodologías, información, pero pues finalmente parece que no termina de cuajar esta participación ciudadana y finalmente no se logra incidir, ¿no? A mí también me preocupa que esto haya sido pues de forma así tan rápida, y sobre todo en el año que viene, que es año electoral, ¿no? Entonces, pues también habrá que poner atención en ese tema. Claro, Marco. Muy bien, Marco Samarripa, director del Consejo Cívico de Instituciones Laguna, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Marco.